Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que las personas en las que más confiabas son las que te traicionarían. Es un sentimiento que llega demasiado tarde, cuando es casi imposible reparar el daño. Pero, ¿y si pudieras recuperar el control contra todo pronóstico? ¿Y si pudieras luchar con algo más profundo que la fuerza, algo que nadie vio venir? Empecemos este viaje juntos. Permanece atento y no olvides decirme desde dónde lo estás viendo. Recuerdo el día en que murió George como si fuera ayer. El mundo se derrumbó a mi alrededor y no sabía cómo seguir adelante. A mis 84 años, pensaba que había vivido lo suficiente, pero nada te prepara para la pérdida de alguien que ha estado a tu lado durante tanto tiempo. Hace 3 años me lo arrebataron y, desde entonces, mi mundo es un eco apagado de lo que fue. Desde entonces vivo con Ethan, mi único hijo. Siempre pensé que envejecer en la casa que George y yo construimos juntos, rodeados de recuerdos, era lo mejor, pero eso fue antes de que el Alzheimer comenzara su lenta y traicionera marcha a través de mi mente. Empezó poco a poco, con un nombre olvidado o unas llaves extraviadas, pero con el tiempo se hizo más difícil de ocultar. Yo sabía que eso iba a pasar, y Ethan también. Al principio era muy amable, me ayudaba con las cosas de la casa, me traía el té por las mañanas y me acompañaba cuando me fallaban las piernas. Pensaba que todo iría bien, que encontraríamos la manera de superar juntos esta nueva etapa, pero, a medida que la enfermedad se afianzaba, algo cambió en Ethan, su paciencia se desgastó, las sonrisas amables se convirtieron en exasperación y me espetaba. «Mamá, ¿dónde has dejado las gafas?» Yo sentía una oleada de vergüenza. No era culpa suya, él no había elegido esto, pero eso no aliviaba el dolor. Se volvió cada vez más distante e irritable, como si mi mera presencia fuera una carga que se veía obligado a soportar. Lo veía en sus ojos, el resentimiento crecía cada día más. No hacía falta que lo dijera, lo sentía en la forma en que me miraba. Ya no era su madre, era un problema y, poco a poco, empecé a darme cuenta de que tal vez yo también me estaba convirtiendo en un problema para él. Una tarde me llevó al médico. Hacía meses que no iba, tenía demasiado miedo de lo que pudiera decirme, pero Ethan insistió, se sentó a mi lado en la sala de espera con la mano apoyada en mi brazo, pero con la mirada perdida, como si no pudiera mirarme. Las palabras del médico eran confusas, no entendí gran cosa, solo el peso del diagnóstico, Alzheimer. Ethan tenía esa mirada en los ojos, la que lo decía todo. No tuve que preguntarle qué significaba, ya lo sabía. No era preocupación, era una mirada de fatalidad, la mirada que se le da a una causa perdida. Después de la consulta, me llevó a casa en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Intenté llenar el vacío con trivialidades, pero él apenas respondía. Cuando llegamos a casa, me dijo que había cosas de las que teníamos que ocuparnos, cosas legales. Dijo que teníamos que asegurarnos de que todo estuviera en orden antes de que se lo olvidara todo. Ethan dijo con una voz inusualmente tranquila. «Por tu propio bien, mamá». Sabía lo que quería decir, pero asentí sintiéndome pequeña bajo el peso de sus palabras. No quería enfadarlo ni hacerle sentir que era una carga mayor de la que ya era. Al día siguiente, me sentó con una pila de papeles. Había tantos papeles y palabras que no podía entender. Ethan me dijo que tenía que firmarlos. Dijo que solo era papeleo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Estaba segura de lo que estaba firmando, pero Ethan me tranquilizó. «No te preocupes, mamá, esto es por ti, lo hago por ti». Su voz era tan suave y tranquilizadora, pero podía verlo en sus ojos,
en la forma en que me miraba. Calculando, pensé que había algo más en su tono, algo que pudiera definir, algo frío. Dudé. Mi mente estaba confusa entre recuerdos y confusión, pero tenía que hacer lo correcto, tenía que confiar en él, tenía que creer que estaba haciendo lo mejor para mí, así que firmé. El bolígrafo pesaba más de lo que esperaba, pero no lo cuestioné, no entonces, solo firmé y sentí un extraño vacío que se extendía por mi interior. Algo me decía que estaba cometiendo un error, pero no entendía por qué ni cómo detenerme. Cuando terminé, Ethan sonrió con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bien, dijo, me alegro de que estés de acuerdo, mamá. Y así, sin más, sentí que se rompía el último hilo de confianza que nos unía en el momento en que firmé esos papeles. Algo dentro de mí cambió, pero ya era demasiado tarde. Ethan ya había tomado el control, y yo me quedé sin nada más que los ecos de mi propia confusión. No sé cuándo ocurrió, cuándo desapareció la calidez de su mirada, cuándo se desvaneció la amabilidad de su voz y se convirtió en algo más frío y afilado, pero lo sentí, lo vi y no pude evitarlo. El hombre en quien había confiado, el hijo que había criado con amor, se estaba convirtiendo en un extraño para mí después de firmar esos papeles, papeles que se sentían como una rendición silenciosa. La transformación de Ethan se hizo evidente de golpe. Al principio eran pequeñas cosas, un comentario aquí o allá, pero pronto comenzaron a aparecer las grietas. Me pillaba olvidando algo, mis llaves, un nombre, una fecha, y se reía, pero no de una manera que me hiciera sentir que estaba bien. No, era una risa llena de burla. Mamá, ni siquiera puedes recordar que eres inútil, decía, y cada vez que lo hacía, las palabras me hacían más daño de lo que esperaba. Se reía, pero no de una manera que me hiciera sentir que estaba bien, no, era una risa llena de burla. Mamá, ni siquiera te acuerdas, eres un inútil, decía, y sus palabras me hacían más daño de lo que esperaba. Cada vez me sentía más pequeña, menos que la mujer que había sido, menos que su madre. Y luego estaban los días en los que me humillaba abiertamente delante de extraños, de la familia, de Rebeca. ¿Sabes por qué te molestas en intentarlo?, me dijo un día con voz gélida mientras yo luchaba por recordar dónde había dejado la cesta de la ropa sucia. No eres capaz de hacer nada bien, ni siquiera puedes cuidar de ti misma. No sabía cómo responder, me quedé allí de pie temblando, con la mente dispersa en fragmentos de pensamientos. Lo estaba intentando de verdad. Hacía todo lo posible por mantenerme activa y ayudar, pero era como si cada pequeño esfuerzo fuera recibido con desprecio, y Ethan estaba sola en esto. Rebeca, mi hija, que siempre había sido mi luz, nunca me defendió. Venía de visita, pero apenas se daba cuenta de lo que estaba pasando. Asentía con la cabeza, me decía que tenía que aceptar las cosas y luego se marchaba, dejándome con el pesado silencio que ocultaba lo que realmente estaba pasando. También lo veía en sus ojos, la misma indiferencia que veía en Ethan, la misma aceptación silenciosa de mi trato. No podía entenderlo. Yo solía serlo todo para ella, y ahora solo era alguien a quien toleraba. Me sentía invisible. Una mañana, después de pasar casi una hora intentando recordar cómo funcionaba el lavavajillas, Ethan entró en la cocina y me encontró en medio de mi lucha, con el rostro retorcido por la frustración. «Estás haciendo un desastre», espetó. «No sé por qué te dejo siquiera intentarlo». Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No le estaba pidiendo ayuda. No le estaba pidiendo que me tratara así, solo quería sentir que importaba, pero ya no era así. Unos días más tarde, las cosas empeoraron.
Ethan me dijo que me iba a mudar. No me preguntó ni me dio explicaciones, solo me dijo que era por mi propio bien. Me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, que solía ser una habitación de invitados, un lugar que una vez estuvo lleno de risas y visitantes, pero ahora estaba frío y vacío. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Los muebles eran viejos y las sábanas estaban gastadas. Era como si quisiera dejar claro que ya no importaba, que estaba bien en el corazón de la casa. Recuerdo estar de pie en esa habitación mirando las finas cortinas y el espacio vacío. No se sentía como un hogar, como nada, sino como una jaula. «Estarás bien aquí», dijo Ethan con voz distante, como si le estuviera hablando a un extraño. Quería decirle algo, decirle que eso no estaba bien, que yo merecía más, pero tenía la boca seca y los pensamientos demasiado dispersos, ni siquiera las palabras para explicar lo mucho que me dolía. Con el paso de los días, Ethan se apoderó de todo, la casa, las decisiones, mi vida. Cada vez que intentaba ayudar, hacer algo, cualquier cosa, él encontraba la manera de hacerme sentir inútil. Suspiraba profundamente, ponía los ojos en blanco y me decía que estaba desconectada de la realidad. «Estás loca, mamá, ni siquiera puedes hacer las cosas más simples, eres inútil», lo decía en voz alta para que todos lo oyeran. Me dolía, pero también me hacía preguntarme si esto era por mi Alzheimer o si siempre había sido así, si ahora estaba viendo a Ethan tal y como era en realidad, alguien que me odiaba. Ya no sabía qué pensar, mi mente se estaba desvaneciendo y no podía separar mis miedos de la realidad, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que Ethan era solo un hijo frustrado. No, había algo más oscuro, y la enfermedad no solo estaba deteriorando mi mente, sino también mi relación con él, lo estaba todo. Intenté no llorar, no dejar ver que lo estaba perdiendo todo, mi memoria, mi dignidad, mi familia, pero no pude evitarlo. Cada día me sentía más perdido, más como un fantasma. Vivía en las sombras de mi propia vida, ignorado por las personas que deberían haberme apoyado. Rebeca vino a visitarme ese fin de semana. Sonrió y me dio un abrazo, pero se notaba que era forzado. No había preocupación en sus ojos ni empatía, solo distancia. «¿Cómo lo estás llevando, mamá?», preguntó con indiferencia, como si todo fuera una fase normal. Intenté responder, pero no me salían las palabras. No sabía cómo explicar la sensación asfixiante que se había apoderado de mi vida. Por mucho que lo intentara, Ethan se estaba alejando de mí, al igual que Rebeca. «Estoy bien», dije, con un sabor a ceniza en la boca, pero no lo estaba, no estaba bien en absoluto. Pasé el resto del día en mi pequeña habitación, aislada, sola con mis pensamientos y con los bordes afilados de mis recuerdos, los pedazos descoloridos de una vida que solía reconocer. La mujer que había sido, la madre que había sido, parecía alejarse cada vez más, pero en ese silencio, en ese vacío, algo se agitó, una pequeña chispa de rebeldía. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a permitir que esto fuera mi final, no así, no después de todo lo que George y yo habíamos construido, no después de todo lo que había dado, pero ¿qué podía hacer? El día que Ethan me dijo que me iba a un asilo fue como cualquier otro, pero esta vez no había fingimiento ni suavidad en su voz, no era una sugerencia ni una discusión, era una decisión. Me dijo que era por mi propio bien, que estaría mejor en un lugar donde pudiera recibir cuidados adecuados, y que no sería una carga para él. No me preguntó qué opinaba al respecto, no le importaba. Solo me dijo que hiciera una maleta y lo hice. Podía sentir cómo el entumecimiento se apoderaba de mi mente, girando en confusión mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Todo sucedía demasiado deprisa.
La casa que había sido mi hogar se desvanecía poco a poco. El hombre que se suponía que debía cuidar de mí, mi hijo, estaba tomando decisiones sin mirar atrás. Me llevó allí en silencio, durante un largo y frío trayecto en el que miré por la ventana y vi pasar el mundo como una imagen borrosa. Sentía una extraña sensación de pavor que se acumulaba en mi pecho, pero no tenía fuerzas para luchar contra ella. Cuando llegamos, Ethan ni siquiera me acompañó a la entrada. Aparcó el coche, cogió mi maleta y se la entregó a una enfermera en la puerta principal sin decir nada. Quería decir algo, decirle que parara, pedirle que lo reconsiderara, pero no podía articular palabra. Sabía qué decir y, de repente, se marchó. Lo vi alejarse sin volverse, sin mirarme, y me quedé sola. La residencia no se parecía en nada a mi vida anterior. Era fría y olía a antiséptico. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, y la luz era dura, como la de un hospital, pero no transmitía nada reconfortante. Las enfermeras apenas me miraron mientras me llevaban a una habitación diminuta, demasiado pequeña para una mujer que había vivido en una casa llena de risas y calidez. La cama era demasiado dura, la silla de la esquina era rígida e incómoda, no había ningún toque personal, ningún sentido de pertenencia, todo en este lugar gritaba, institución, y yo era solo otra cara más entre la multitud, otra paciente, otro número más. No pertenecía allí, pero a Ethan no le importaba. Pasé los primeros días mirando por la pequeña ventana, viendo cómo el mundo seguía adelante sin mí. Intenté entender por qué estaba allí. Quería gritar para exigir respuestas, pero mi voz sonaba débil e insignificante, perdida en el silencio de la residencia. Los días se convirtieron en semanas y Ethan nunca vino a visitarme. Me había prometido que vendría a verme, pero no lo hizo. Me habían olvidado. Empecé a sentir que ya ni siquiera existía. Mi vida se había reducido a una sombra de lo que había sido. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentado en mi pequeña habitación mirando las paredes monótonas, conocí a Charlie. Charlie era un hombre mayor, con la piel curtida y arrugada por el paso del tiempo. Tenía el aspecto de alguien que había visto demasiada dureza en la vida, alguien que había vivido una vida difícil. Sabía que no le gustaban los demás residentes. Tenía un carácter difícil y un aire hastiado, pero había algo amable en sus ojos. Un día entablamos conversación en la sala común y descubrí que no podía dejar de hablar. Era como los demás del hogar, tenía un carácter áspero y un aire hastiado, pero sus ojos transmitían amabilidad. Un día entablamos conversación en la sala común, y descubrí que no podía dejar de hablar. Me escuchaba de verdad, como no me habían escuchado en años. Le hablé de George, de nuestra vida juntos, de la casa que habíamos construido, de la familia que habíamos formado, y él me escuchó sin interrumpirme ni mostrar compasión. Me miraba como si fuera frágil o estuviera perdido, pero solo escuchaba. Charlie también había pasado por dificultades, era un exconvicto que había pasado años en prisión por un delito que decía lamentar, pero no había rencor en su voz cuando hablaba de ello. Tenía una visión aguda y cínica del mundo, pero sin razón, la vida le había enseñado duras lecciones. Sin embargo, había algo en él que me hacía sentir menos sola. Compartió historias de su vida, de cosas que había visto y cosas que había aprendido, pero, cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que me estaba enseñando algo. Un día, mientras estábamos sentados en el pequeño jardín trasero de la residencia de ancianos, Charlie me miró con el rostro serio por primera vez, y me dijo en voz baja: «Sabes, Mabel, todavía tienes el control. Puede que ahora no lo sientas así, pero este lugar y esta gente no te pertenecen.
Aquí no eres solo un número. Si quieres recuperar lo que es tuyo, puedes hacerlo, pero tienes que quererlo. Sus palabras me impactaron más que cualquier cosa que Ethan hubiera dicho. Ni siquiera había considerado la posibilidad de luchar, de tener voz en lo que me sucedía, pero Charlie lo creía y, por primera vez en mucho tiempo, yo también lo creía. Lo miré con la mente llena de posibilidades. ¿Y si pudiera? ¿Y si hubiera una manera de recuperar el control de mi vida, de recuperar lo que Ethan me había quitado? Charlie no se equivocaba. Yo no era solo una sombra, una anciana olvidada, era Mabel Pierce, y todavía tenía el poder de cambiar mi destino. Y, con eso, algo cambió dentro de mí. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero tenía claro que no iba a dejar que la traición de Ethan pusiera fin a mi vida. Charlie se convirtió en algo más que un amigo. Se convirtió en mi aliado. Mi guía a través de la niebla de la confusión y el miedo. Todos los días se sentaba conmigo y me escuchaba pacientemente mientras le hablaba del dolor y la traición que sentía. No se compadecía de mí ni me menospreciaba. Veía a la mujer que solía ser, a la mujer que aún tenía fuerzas para luchar, aunque yo aún no lo supiera. Fue Charlie quien me mostró la verdad. Había estado ciega ante la verdad. Ethan me había manipulado, me había convencido de que era inútil y de que mi vida ya no me pertenecía. Me hizo creer que estaba perdida, que mis decisiones ya no importaban y que no tenía voz. Le había dejado tomar el control y durante mucho tiempo pensé que era porque estaba enferma, porque mi mente fallaba, pero Charlie me mostró algo diferente. Me mostró que me habían engañado, que no era impotente. Tienes que dejar de pensar como una víctima, Mabel, me dijo Charlie una tarde, con voz firme pero no cruel. No se trata solo de lo que ha hecho Ethan, se trata de lo que tú aún puedes hacer. No estás acabada, ni mucho menos. Tenía razón, no estaba acabada. Es posible que hubiera olvidado cosas, que hubiera perdido partes de mí misma por el camino, pero aún no estaba perdida. Charlie me ayudó a comprender algo importante que ni siquiera había considerado antes. Todavía tenía el control sobre mi vida, mi dinero, mi futuro. La idea era muy simple, pero yo no se la había ocurrido. Sin embargo, había más que solo recuperar el control, había documentos, papeles legales que había firmado en mi confusión, pensando que eran solo trámites rutinarios, y que Ethan me estaba cuidando. Pero Charlie tenía una perspectiva diferente. Habló sobre testamentos, sobre cómo se podían modificar y cambiar, y sobre cómo a menudo eran manipulados por personas con malas intenciones. Tienes más poder del que crees, dijo Charlie en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Los testamentos se pueden cambiar. El abogado adecuado puede marcar la diferencia. No dejes que Ethan piense que ya ha ganado. Era la primera vez en meses que sentía un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, podría recuperar lo que había perdido y reclamar mi independencia y mi dignidad, pero el camino por delante no sería fácil. Tenía que tener cuidado. Ethan y David Lane eran poderosos y ya me habían manipulado una vez. No podía permitir que lo volvieran a hacer. En una de nuestras largas conversaciones, mientras estábamos sentados en el pequeño jardín trasero de la residencia de ancianos, algo comenzó a agitarse dentro de mí. Recuerdos que habían permanecido dormidos durante años comenzaron a aflorar. Recuerdos de George, mi querido y dulce George. Recordé sus advertencias. Siempre sospeché de Ethan. Siempre me había molestado lo mucho que mi hijo parecía esperar de mí. Solía decirme: Mabel, protege tu independencia, no dejes que te quite lo que es tuyo. Tiene los ojos puestos en lo que no debe, es codicioso,
Tienes que tener cuidado. En aquel momento no le di importancia, pensando que George solo estaba siendo protector, quizá incluso paranoico, pero ahora, en la tranquilidad de esta nueva vida, aquellas palabras resonaban con más fuerza que nunca. Ethan nunca había sido el hombre que George creía que era, sino todo lo contrario, mucho peor, y ahora, al echar la vista atrás, lo veía todo con claridad. Ethan había utilizado mi enfermedad en mi contra, me había convencido para que le diera el control, y yo lo había hecho sin pensarlo 2 veces, pero aún no era demasiado tarde. Charlie me hizo darme cuenta de que, a pesar de mi enfermedad, no estaba perdida, que aún podía cambiar el curso de las cosas, que aún podía luchar por lo que era mío. Nunca debiste darle todo, me dijo Charlie un día, con voz tranquila pero llena de convicción. Le diste demasiado, pero puedes recuperarlo, Mabel. Todavía no se ha ido. Cuanto más lo pensaba, más lo entendía. La casa, el dinero, todo lo que había compartido con George no era para que Ethan se lo quedara sin más. George me había advertido de la codicia de Ethan, y ahora yo también la veía, pero no iba a dejar que se lo quedara todo sin luchar. Charlie me dio fuerzas para empezar a planearlo. No tenía claro qué camino tomar, pero sabía una cosa. Tenía que actuar. Tenía que encontrar al abogado adecuado, alguien que pudiera ayudarme a recuperar lo que había perdido. Tenía que asegurarme de que Ethan no se saliera con la suya, pero también sabía que tenía que tener cuidado. Ethan seguía siendo mi hijo y era peligroso. Si era demasiado imprudente o precipitada, podría perderlo todo. Así que empecé a recopilar información poco a poco, revisando los documentos que había firmado. Empecé a recordar cosas que había olvidado y comentarios que George había hecho. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Yo no era solo una anciana que había olvidado su pasado. Yo era Mabel Pierce, tenía una vida, una historia, un legado que proteger, y con Charlie a mi lado empecé a creer que tal vez podría recuperar lo que era mío. Era hora de luchar. Con cada día que pasaba, la claridad volvía a mí como un viejo amigo perdido. Poco a poco, mi mente empezó a recuperar el enfoque y la niebla del Alzheimer se disipó lo suficiente como para poder ver el camino por delante. No fue fácil, a veces todavía me sentía perdida en la confusión de mis propios pensamientos, pero ya no podía negar el fuego que ardía dentro de mí. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que Ethan destruyera todo por lo que George y yo habíamos trabajado. Charlie me había dado las herramientas para luchar. Me ayudó a comprender que aún tenía opciones, que había personas que podían ayudarme a encontrar una salida a esta pesadilla. Todo comenzó con una llamada telefónica, un nuevo abogado en quien podía confiar. Nos reunimos en una pequeña oficina con poca luz en el centro de la ciudad. La abogada, una mujer inteligente llamada Linda, escuchó mientras le explicaba la situación. Era profesional, amable, y lo más importante, confiaba en mí. Mientras revisábamos los documentos que había firmado con Ethan, la verdad comenzó a salir a la luz. Cada papel, cada firma era un paso más hacia mi propia traición. Ethan me había manipulado para que le transfiriera todo a su nombre sin que yo me diera cuenta. Pero ahora, con la ayuda de Linda, empezaba a ver grietas en su plan. Charlie también me había sido de gran ayuda. Me ayudó a recordar cosas que George había dicho en los años previos a su muerte, conversaciones que entonces me habían parecido triviales, advertencias que me había dado sobre la avaricia de Ethan y sus intenciones de controlar todo lo que teníamos. George me había dicho que tuviera cuidado y que protegiera mis bienes. Nunca le había hecho caso, pensando que solo era su instinto protector como marido,
pero ahora me daba cuenta de lo acertado que había sido. Pasé horas revisando los documentos legales, los extractos bancarios y las transferencias de activos, y poco a poco empecé a reconstruir la red de manipulación que Ethan había tejido. Me había convencido para que firmara documentos que no entendía del todo y que le daban control sobre todo. Pero ahora, con la ayuda adecuada, podía ver las mentiras y el fraude. Había discrepancias, firmas que no coincidían, y fechas que no tenían sentido. Ethan debía de haber pensado que estaba demasiado perdido para que me diera cuenta. Entendía del todo los documentos, pero ahora, con la ayuda adecuada, podía ver las mentiras y el fraude. Había discrepancias, firmas que no coincidían y fechas que no tenían sentido. Ethan debía de pensar que estaba demasiado perdida para luchar. No se daba cuenta de que, a pesar de la enfermedad, todavía conservaba la chispa de la mujer que había sido. Una mujer que no soportaba que me trataran así. A medida que profundizaba, descubrí algo aún más preocupante. David Lane, el abogado que había ayudado a Ethan con todos los trámites legales, no era un mero espectador inocente, sino que formaba parte del plan. Había estado ayudando a Ethan a encubrirlo todo, falsificando firmas, forjando documentos y mintiendo sobre los términos del testamento. Ya le había tomado manía, pero ahora, al ver las pruebas, estaba claro que David era tan manipulador como Ethan. Charlie fue quien me lo señaló. Ethan no es el único de quien tienes que preocuparte. Su abogado, David Lane, es un tipo sucio que ha estado encubriendo demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Tienes que investigar más sobre él. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo profundo que era el engaño. David pensaba que yo no me había dado cuenta. Pensaba que, como estaba envejeciendo y tenía problemas de memoria, dejaría pasar todo, pero se equivocaba. El día que finalmente me enfrenté a Ethan fue uno que nunca olvidaré. Entró en mi habitación con la misma expresión de satisfacción que había tenido durante los últimos meses, creyendo que me tenía completamente controlada, pero no esperaba encontrar a la mujer que había conocido, sino a alguien con un plan. «Estás siendo cruel, mamá», dijo Ethan, alzando la voz con frustración. «Yo soy quien te ha cuidado. Crees que lo hago por mí, pero en realidad estoy intentando ayudarte». Le dejé hablar, le dejé soltar sus mentiras, pero por dentro ya estaba preparando mi movimiento. Ya no le tenía miedo, sus amenazas no me asustaban. «Sé exactamente lo que has estado haciendo, Ethan», le dije con voz tranquila pero firme. «Me has manipulado, me has mentido, y no voy a permitir que sigas haciéndolo». Ethan se quedó paralizado, su rostro se descoloró y vi el pánico en sus ojos. No esperaba que se defendiera, no esperaba que despertara de la confusión que había creado. «Tengo los documentos, Ethan», continué. «El fraude, las firmas falsificadas. Tengo todo lo que necesito para llevarlo a los tribunales. No te saldrás con la tuya». Su reacción fue inmediata. La ira se encendió en sus ojos y apretó los puños. «Estás cometiendo un gran error», espetó. «Te arrepentirás de esto». Pero yo no tenía miedo. No era la anciana indefensa que él pensaba. Con la ayuda de Linda, iba a recuperar lo que me pertenecía. Charlie me había ayudado a ver lo que había que hacer y ahora estaba lista para pasar a la acción. No solo iba a recuperar la casa, la empresa y el dinero, sino también mi dignidad. No permitiría que Ethan o David controlaran mi vida nunca más. A medida que pasaban los días, reuní más pruebas del engaño. El equipo legal estaba de mi lado, trabajando incansablemente para desenmascarar a Ethan y David. Tenía todo lo que necesitaba: los testamentos, los documentos, las firmas falsificadas,
Lo había recopilado todo cuidadosamente y estaba listo para la confrontación. Me había estado preparando para el peso de lo que había descubierto, que me había resultado muy duro, pero ahora estaba lista. Por fin iba a tomar el control de mi vida. Ethan pensaba que era débil, que solo era una anciana confundida que no recordaba ni su propio nombre, y mucho menos el engaño que había tejido a mi alrededor durante meses. Me había manipulado, había tergiversado mi confianza para someterme, pero ahora tenía pruebas y le tenía miedo. Le pedí que viniera una tarde. Mantuve un tono tranquilo y controlado. Nada de esto iba a ser precipitado. Entró en mi habitación como si fuera suya, con su habitual aire de superioridad. Todavía pensaba que tenía la situación bajo control, que yo estaba destrozada. «Mamá, ¿querías verme?», preguntó con una voz demasiado suave, como si no quisiera revelar la creciente incomodidad que veía en sus ojos. «Sí», dije, levantándome y mirándolo a los ojos. «Tengo algo que mostrarte». No iba a dejar que me hiciera sentir pequeña. No iba a acobardarme ante su mirada. Me acerqué al escritorio y saqué el Nuevo Testamento, el que había redactado con mi abogado. Mis manos estaban firmes mientras lo deslizaba por la mesa hacia él. Sus ojos se entrecerraron al instante, pero no dijo nada. Estaba esperando a que hablara. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dije en voz baja pero firme. «Me lo has quitado todo, me has manipulado y has utilizado mi propia confusión en mi contra». Ethan se quedó allí en silencio, pero pude ver que le temblaban ligeramente las manos. Creía que seguía perdido y vulnerable, pero esta vez no iba a dar marcha atrás ni dejar que se escondiera detrás de sus mentiras nunca más. «Lo he visto todo, Ethan». Continué con voz más fuerte. «Las firmas falsificadas, las mentiras, la manipulación. Creías que estaba demasiado enfermo para recordar, demasiado perdido para darme cuenta de lo que estabas haciendo, pero recuerdo más de lo que crees». Respiré hondo y le pasé el Nuevo Testamento. El que revirtió todas sus acciones fraudulentas. Sus ojos se abrieron de par en par, su actitud segura se resquebrajó, cogió el documento con las manos ligeramente temblorosas, y leyó las palabras del papel. Su rostro palideció con cada línea que leía y era como si se hubiera succionado el aire de la habitación. El hombre que antes estaba tan seguro de sí mismo ahora estaba delante de mí, repentinamente consciente de que el suelo sobre el que creía estar se desmoronaba bajo sus pies. «No puedes hablar en serio», murmuró Ethan finalmente con voz temblorosa. «Tú eres el que no habla en serio, Ethan», respondí con voz fría. «Me has tomado por tonto, y ya estoy harta de ser tu peón». El silencio entre nosotros era denso y tenso. Los ojos de Ethan parpadeaban entre el Nuevo Testamento y mí, y una profunda y preocupante comprensión se apoderó de él. Lo habían descubierto y ahora no había salida. «Te equivocas», espetó, tratando de recuperar algo de control. «Todo esto lo hago por ti, no lo entiendes, solo intento ayudarte, mamá. Todo lo que he hecho es por tu bien». Pero yo ya no me lo creía. «Deja de mentir», dije con voz tranquila pero cortante. «No has hecho nada de esto por mí, lo has hecho por ti. Lo querías todo, mi dinero, mi casa, mi vida. Y no te vas a salir con la tuya. Sé lo que has hecho y voy a recuperarlo todo». Ethan dio un paso atrás, como si las propias palabras le hubieran golpeado físicamente. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como si buscara una salida, pero no la encontraba. «Yo no quería que llegáramos a esto», murmuró con voz entrecortada. «No sabes lo que he pasado. He intentado cuidar de ti y ayudarte». Sus palabras sonaban huecas. Su tono, antes tan seguro, ahora denotaba desesperación.
Ya no podía esconderse tras su fachada de preocupación, no cuando yo tenía la verdad en mis manos. David Lane, el abogado que le había ayudado, tampoco tenía dónde esconderse. Sabía que era tan culpable como Ethan. Lo supe cuando la manipulación de Ethan empezó a desmoronarse, y David sería el siguiente en ser desenmascarado. Ya había empezado a reunir pruebas contra él y a asegurarme de que su participación saliera a la luz. Cuando Ethan apareció con cara de confusión y pánico, vi que su mente iba a 1000 por hora. «No puedes hacer esto», dijo con voz temblorosa. «Te arrepentirás, no sabes lo que estás haciendo». Me mantuve firme. «Sé exactamente lo que estoy haciendo y no vas a controlarme más». El mundo de Ethan se derrumbó ante sus ojos. La humillación era evidente. Se dio cuenta, con el corazón encogido, de que el poder que creía tener se le escapaba. Ya no se trataba solo del dinero ni de la herencia, se trataba del control, se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad, y por mucho que suplicara, por mucho que intentara intimidarme, no había vuelta atrás. David Lane, al darse cuenta de que su propio papel en este plan estaba a punto de ser descubierto, intentó distanciarse de Ethan, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas ya estaban en marcha y la maquinaria legal se había puesto en marcha. Ethan y David pensaban que me tenían acorralada, pero no contaban con mi resistencia, con la fuerza que aún tenía dentro. «He terminado contigo, Ethan», dije con tono definitivo. «Has perdido, ahora pagarás por lo que has hecho». Mientras lo veía salir con la cabeza gacha, no pude evitar sentir una pequeña sensación de triunfo. Las tornas habían cambiado, ahora era mi turno. En los días posteriores a mi enfrentamiento con Ethan, una extraña sensación de claridad se apoderó de mí. Había tomado el control no solo de la herencia, sino también de mi vida. Había recuperado algo que se me había escapado durante tanto tiempo, y, cuanto más me adentraba en ese nuevo poder, más me alimentaba. Los documentos legales estaban a mi favor, el Nuevo Testamento estaba en vigor, y contaba con un equipo de abogados que trabajaba sin descanso para desenmascarar a Ethan y David por sus manipulaciones, pero sabía que esto era solo el principio, que la lucha no había terminado ni mucho menos. Charlie seguía a mi lado, ayudándome a navegar por el laberinto legal que antes me había parecido insuperable. Ahora era algo más que un amigo, era mi aliado, mi mentor en esta lucha por la justicia. Juntos, examinamos las pruebas que conectaban los puntos. Con cada día que pasaba, la red de mentiras que habían tejido se desmoronaba más, dejando al descubierto la magnitud de su codicia. La investigación era lenta y metódica, y llevaría tiempo reunir todo lo que necesitábamos, pero ahora, con un nuevo asesor legal y una determinación inquebrantable, sentía que tenía la ventaja por primera vez en años. Tenía miedo de enfrentarme a Ethan. Pensaba que me tenía acorralado, que yo era una víctima, alguien a quien se podía manipular e ignorar, pero ahora era yo quien movía los hilos. Ethan, por supuesto, iba a rendirse sin oponer resistencia. Humillado por nuestro último enfrentamiento, recurrió a sus viejos trucos, manipular a los demás e intentar tergiversar la historia a su favor. Empezó a dirigirse a otros miembros de la familia para convencerlos de que yo estaba loco, de que era cruel y vengativo en mis acciones. Se pintó a sí mismo como el hijo sufrido que había estado haciendo lo mejor para mí mientras yo luchaba contra el bien que él intentaba hacer. Pero aquellos que una vez habían estado de su lado empezaron a darse cuenta de su engaño. Rebecca, mi hija, fue la primera en dudar. Siempre había sido indecisa y siempre había dudado de dónde debía poner su lealtad, pero después de escuchar la verdad,
y ver las pruebas del engaño de Ethan, empezó a distanciarse de él. Podía ver la culpa en sus ojos cuando hablábamos, la forma en que se disculpaba por no haberlo visto antes. No sé, mamá, dijo una tarde con voz cargada de arrepentimiento. Debería haberlo sabido, lo siento, debería haberte apoyado. Podía ver el peso que llevaba y lo entendía. No era fácil enfrentarse a la verdad, especialmente cuando significaba ir en contra de tu propia carne y sangre, pero verla reconocer finalmente los errores que Ethan me había hecho fue una pequeña victoria en sí misma. No se trataba solo de la herencia, sino de la confianza familiar, y de darnos cuenta de que la traición había estado escondida delante de nosotros todo el tiempo. A medida que la verdad comenzó a difundirse, la familia empezó a ver a Ethan tal y como era en realidad. La imagen cuidadosamente construida del hijo perfecto comenzó a resquebrajarse y empezaron los rumores. Comenzaron a cuestionar sus motivos, sus acciones y sus palabras. Cuanto más descubrían, más evidente se hacía la traición de Ethan, una traición que se hizo innegable y que, a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, por fin pude aceptar. Ya no era la madre olvidada en la parte de atrás de la casa, ya no era la víctima de las manipulaciones de Ethan, era Mabel Pierce, una mujer que había luchado por sus derechos y que había encontrado la fuerza para defenderse cuando el mundo parecía decidido a derribarla. No iba a permitir que Ethan ni nadie se lo quitara. Con la ayuda de mi abogado, empecé a recuperar mi posición legalmente. No solo estaba recuperando el control de mis bienes, sino que también estaba reafirmando mi dignidad, mi independencia y mi lugar en este mundo. Ethan había pensado que aislándome y manipulándome podría silenciarme, pero ya no estaba silenciada. Había encontrado mi voz y era más fuerte que nunca. Al darse cuenta de que las paredes se le cerraban, Ethan se desesperó. Intentó manipular a Rebecca para que creyera que estaba perdiendo el contacto con la realidad, pero sus palabras cayeron en saco roto. Su familia ya no estaba de su lado y, al ver sus mentiras, comenzaron a reunirse a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de unidad, no solo dentro de mí, sino también dentro de la familia. Era perfecto, aún había heridas que sanar y relaciones que reconstruir, pero era un comienzo, y eso era más de lo que esperaba. Ethan, por otro lado, lo estaba perdiendo todo, el control sobre mí, sus planes para la herencia, todo por lo que había trabajado tan duro para manipular se le escapaba. Intentó recuperar algo de poder, pero ya era demasiado tarde. Me había subestimado. Pensó que si me apartaba y me trataba como una carga, podría salirse con la suya, pero yo le había demostrado que se había equivocado. No solo estaba recuperando mi herencia, sino también mi vida, y nadie, ni Ethan ni David Lane, podía quitármela. La batalla no había terminado, pero estaba preparada para lo que viniera. La verdad había comenzado a salir a la luz y ya no la detendrían. Ethan había perdido el poder que se había creído tener y yo solo estaba empezando. El peso del Nuevo Testamento en mis manos era mayor de lo que esperaba. No era solo un trozo de papel, era mi arma, mi declaración de que iba a recuperar el control de todo lo que Ethan me había robado. Pero incluso con ese Nuevo Testamento sabía que no podía descansar. Ethan no era el único involucrado en la traición. David Lane, el abogado que le había ayudado a tejer su red de mentiras, era igual de culpable, y yo iba a dejar que se librara de las consecuencias de sus actos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que David era más de lo que había visto. Sabía que había ayudado a Ethan a manipularme, pero no podía evitar preguntarme si había algo más detrás de él,
algo más siniestro de lo que había imaginado al principio. Era hora de investigar más con la ayuda de Charlie. Empecé a investigar a David en busca de cualquier conexión, de algún error del pasado que pudiera darme ventaja. Lo que descubrí me dejó impactado. David Lane no era solo un abogado corrupto que ayudaba a un hijo codicioso. Tenía un largo historial de comportamientos fraudulentos. Su nombre aparecía en varios casos de malversación financiera y corrupción legal, que habían sido enterrados y barridos bajo la alfombra gracias a una hábil manipulación y a sus poderosas conexiones. A lo largo de los años, había logrado eludir cualquier consecuencia grave, encubriendo sus delitos y borrando silenciosamente cualquier rastro de ellos. Pero nada permanece oculto para siempre, especialmente cuando alguien está decidido a descubrir la verdad. Al principio no me lo creía, pero cuanto más investigaba, más descubría. Había estado involucrado en múltiples casos de fraude, utilizando su posición para manipular testamentos, malversar dinero y estafar a la gente sus herencias. No solo me había aprovechado a mí, sino a innumerables personas cuyas voces habían sido silenciadas por sus mentiras cuidadosamente elaboradas. Yo solo era uno más en una larga lista de víctimas, pero no iba a callar. No solo luchaba por mi herencia, sino también para asegurarme de que David y Ethan no pudieran hacer daño a nadie más. Con Charlie a mi lado, comencé a reunir pruebas contra David. Nos dirigimos a las autoridades competentes, sabiendo que no iba a ser fácil, pero que era necesario. Era la única manera de garantizar que Ethan y David se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Charlie fue de gran ayuda durante este tiempo. Su experiencia y su conocimiento de las personas que operaban en las sombras me proporcionaron las herramientas necesarias para construir un caso. Comenzamos a recopilar todo: antiguos registros judiciales, testimonios de personas perjudicadas por David, y documentos financieros que demostraban el alcance de sus manipulaciones. Cada prueba nos acercaba más a la exposición de su verdadera identidad, pero no se trataba solo de una batalla legal, se trataba de recuperar el poder que me habían robado. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome impotente y permitiendo que controlaran mi vida, pero ahora, con cada prueba que descubría, podía sentir que la balanza se inclinaba a mi favor. Entretanto, Ethan se desesperaba cada día más. Mi confrontación había destrozado su orgullo y sentía que las paredes se le venían encima. Intentó manipular a otros miembros de la familia difundiendo mentiras sobre mí e inventando excusas para justificar sus actos, pero estaba claro que el apoyo que una vez tuvo se estaba desvaneciendo. Su desesperación lo hacía más imprudente, y a medida que la verdad comenzaba a salir a la luz, perdía terreno cada día. Rebecca también cambiaba de opinión. No fue fácil para ella, pues había estado dividida entre la lealtad a su hermano y la comprensión de lo que él me había hecho, pero ahora, a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, no podía negar la verdad. Poco a poco, pude ver cómo empezaba a distanciarse de Ethan. La culpa que había llevado durante tanto tiempo empezaba a desaparecer y estaba empezando a comprender que su apoyo debía estar con la verdad, no con la persona que nos había traicionado a los dos de muchas maneras. La batalla por mi herencia se había convertido en una batalla por mi familia. Ya no luchaba por el dinero o las propiedades, sino por restaurar los lazos rotos y demostrarle a Rebecca que no tenía que cargar con las mentiras de su hermano. Quería demostrarle que la familia se basa en la honestidad, la confianza y la defensa de lo correcto, no en la lealtad ciega. Mientras tanto, David empezaba a sentir la presión.
Las autoridades habían comenzado sus investigaciones, y era solo cuestión de tiempo que su pasado lo alcanzara. Pensó que podría salir ileso, pero ahora veía que había personas que no iban a dejarle salirse con la suya. Estaba aislado, acorralado. Sus contactos ya no bastaban para protegerlo. Cuanto más lo desenmascaraba, más manipulaba las situaciones a mi favor. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de Ethan y David. No esperaban que fuera una amenaza, no esperaban que resurgiera de mis cenizas para contraatacar cuando creían que ya no me quedaba nada, pero había aprendido de las advertencias de George y de todo lo que había pasado que el verdadero poder reside en no rendirse, incluso cuando el mundo quiere derribarte. No iba a detenerme, no hasta que Ethan y David pagaran por su traición. Las últimas piezas del rompecabezas estaban encajando. La verdad estaba ahí fuera, y las personas que habían intentado silenciarme, y se habían aprovechado de mi vulnerabilidad, iban a responder por lo que habían hecho. Por primera vez en años, podía respirar libremente de nuevo, sabiendo que la justicia estaba finalmente a mi alcance. La tensión entre Ethan y yo se había ido acumulando durante meses, hasta que cada día estaba un paso más cerca de lo inevitable. Había jugado mis cartas con cuidado, cada movimiento calculado, pero ahora era el momento del golpe final. Había reunido todas las piezas y no iba a permitir que se saliera con la suya después de haberme destrozado la vida. La verdad había salido a la luz y ya no me iba a esconder más. Todo llegó a un punto crítico durante una reunión familiar que Ethan había insistido en celebrar, convencido de que aún podía manipular a todos para que pensaran que él era la víctima. Se había convencido a sí mismo de que yo era solo una anciana confundida, alguien a quien ridiculizar, pero hoy vería lo equivocado que estaba. Rebecca, mi hija, llevaba tanto tiempo dividida que yo podía ver la culpa en sus ojos, la forma en que había intentado mantenerse neutral todo lo que había podido, pero la verdad acabaría saliendo a la superficie, por mucho que intentaras enterrarla. Y, cuando Rebecca finalmente vio las pruebas, cuando vio el alcance de la traición de Ethan y David, su lealtad cambió. En el fondo, sabía que yo tenía razón todo el tiempo. «Estoy contigo, mamá», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción y los ojos llenos de arrepentimiento por no haberse dado cuenta antes. «Debería haberte escuchado». Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco. No solo buscaba la victoria legal, buscaba la victoria emocional de tener a mi hija de nuevo a mi lado, apoyándome de verdad, algo que ni siquiera me atrevía a esperar. El día de la reunión, Ethan llegó temprano, lleno de su habitual arrogancia, esperando manipular una vez más la situación a su favor. Se sentó frente a mí con la mirada fría y calculadora, todavía aferrado a la creencia de que podía controlar la narrativa y hacer que todos lo vieran como el buen hijo que había estado haciendo todo esto por mi propio bien. «Mamá, tienes que detener esto», empezó Ethan, tratando de adoptar un tono más comprensivo mientras escaneaba la habitación en busca de cualquier signo de debilidad. «Estás cometiendo un gran error. He estado cuidando de ti, nunca has tenido que preocuparte por nada, todo lo que he hecho ha sido por ti». No podía mirarlo sin ver las mentiras, sin ver los años de manipulación a los que me había sometido. Las palabras que estaba pronunciando ahora eran las mismas que llevaba meses repitiendo, pero ya no surtían ningún efecto. Ya no le escuchaba. Era hora de acabar con esto de una vez por todas. Me levanté con calma y firmeza, con los papeles que había organizado cuidadosamente en las manos. El silencio en la habitación era ensordecedor, y podía sentir todas las miradas fijas en mí, esperando. «Sé exactamente lo que has hecho, Ethan», dije con voz firme e inquebrantable.
Sé del fraude, de los documentos falsificados, de cómo has estado manipulándome a mí y a la familia durante meses. Te has aprovechado de mi enfermedad y me has mentido, engañado y robado todo lo que has podido. La cara de Ethan cambió, la máscara se deslizó y fue sustituida por el pánico. ¿De qué estás hablando? No sabes de lo que estás hablando. Estás hablando de mí. Sé exactamente de qué hablo, respondí, dando un paso adelante y dejando que el peso de la verdad calara hondo. Saqué las pruebas, documentos, contratos, cartas, todo lo que había reunido. Lo habías planeado todo desde el principio, tú y David Lane. No se trataba de cuidar de mí, se trataba de quitarme todo por lo que había trabajado. Querías mi casa, mi negocio, mi dinero, y pensabas que no lo recordaría, que no iba a ver tus mentiras. La habitación estaba en silencio, y por un momento, pensé que Ethan podría venirse abajo. Su arrogancia se había convertido en miedo. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero no lo encontró. Sus ojos se posaron en Rebecca suplicándole, pero ella no lo miraba como solía hacerlo. Ya no era la hija que creía ciegamente en él, era la mujer que había visto la verdad. Ethan nos había traicionado a los dos. No, dijo Ethan con voz temblorosa. No, no lo entiendes, estaba haciendo lo mejor para ti. Todo lo que he hecho es por ti. Estás equivocada, estás equivocada. Su voz se hizo más fuerte y frenética, pero yo me mantuve firme, no iba a ceder. Basta, le interrumpí. No vas a volver a mentirme. No vas a manipular más a nadie de esta familia. Lo has perdido todo, Ethan. La verdad ha salido a la luz. Me volví hacia Rebecca, que estaba pálida por la emoción. Ya no tienes que seguir a su lado, le dije en voz baja. No tienes por qué sentirte culpable por no haberlo visto antes. Esto es culpa suya y ya no hay vuelta atrás. La frustración de Ethan estalló. Se puso de pie con los puños apretados y el rostro enrojecido por la rabia. Estás cometiendo un error, mamá. Te arrepentirás. La frustración de Ethan estalló. Se puso de pie con los puños apretados y el rostro enrojecido por la rabia. Estás cometiendo un error, mamá. Te arrepentirás. No me inmuté, no aparté la mirada, estaba preparada para esto. No puedes intimidarme más, dije con voz firme y tranquila. No me controlas, ya no me controlas, Ethan, dijo, pero algo en mi postura, algo en mi mirada, le hizo dudar. La ira estaba ahí, pero también la comprensión de que había perdido el control de la situación. Ahora lo veía claro. Las tornas habían cambiado. La mujer que creía frágil, confusa e indefensa se había convertido en su peor pesadilla. Ya no era la madre a la que podía manipular. La humillación en sus ojos era como un bálsamo para mi alma. No se trataba solo de la herencia, no se trataba del dinero, se trataba del poder, se trataba de recuperar lo que era mío, lo que me habían robado, y asegurarme de que nunca volvería a tener autoridad sobre mi vida. Cuando terminó la reunión, Ethan se quedó allí sin decir nada, sabía que lo había perdido todo. Las paredes que habían sostenido los planes de Ethan comenzaban a derrumbarse. Ya no era solo yo quien se enfrentaba a él, sino que, con Rebecca a mi lado, verdaderamente a mi lado por primera vez en años, y con la guía constante de Charlie, comenzamos a actuar. Cada acción estaba calculada y cada decisión era un paso más para recuperar todo lo que me había quitado. Con mi fortuna e influencia, desenmascaré a David Lane como el fraude que era. La red de mentiras que había construido a lo largo de los años y que ocultaba cuidadosamente tras su posición como abogado finalmente salió a la luz, pero tardaron mucho en actuar, especialmente después de que presentáramos las pruebas. Su corrupción era innegable, y en poco tiempo,
David fue expulsado del ámbito jurídico. Los cargos de fraude, corrupción y manipulación de activos eran demasiado para él. Había pasado tanto tiempo actuando en la sombra, pero ahora el mundo lo veía tal y como era en realidad. En cuanto a Ethan, su caída fue igual de rápida. En el momento en que se descubrió la verdad sobre su manipulación, perdió a todos sus aliados. La familia, que antes temía enfrentarse a él, ahora lo veía como el hombre egoísta y manipulador que siempre había sido. Su apoyo se evaporó y, cuando su desgracia se hizo pública, fue expulsado de su fortuna, sus propiedades, etc. Todo lo que una vez había estado en sus manos fue redistribuido. Ya no era para él, sino para su familia, para la caridad, y para quienes habían sido perjudicados por su codicia. Había pensado en este momento durante tanto tiempo, había soñado con lo que haría y diría cuando llegara el momento, pero nada podía prepararme para la confrontación final. La última vez que vi a Ethan fue en la casa que habíamos compartido, el lugar que él había tomado en su búsqueda de todo por lo que yo había trabajado, el lugar que una vez había sido un santuario, y que ahora se estaba convirtiendo en un campo de batalla y que yo estaba perdiendo. No pedí una reunión, no era necesario. Vino a mí como si todavía tuviera algún tipo de derecho sobre mí, como si sus palabras pudieran deshacer el daño que había hecho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, mamá, dijo con voz temblorosa. Había perdido la confianza habitual que lo caracterizaba, y ahora estaba sustituida por algo mucho más oscuro, la desesperación. Estaba vacío. Solo intentaba ayudarte, creía que estaba haciendo lo mejor. Su voz se quebró, y por un breve instante, pude ver al mismo chico que había criado, al chico al que una vez había amado, pero no era suficiente, nunca lo sería. Nunca intentaste ayudarme, dije con voz firme e inquebrantable. Solo intentabas ayudarte a ti mismo. Nunca te importé, Ethan. Solo te importaba lo que yo podía darte. Dio un paso adelante, como si esperara que pudiera retractarme, como si pudiera volver atrás en el tiempo, a una época en la que podía manipularlo, en la que yo creía sus mentiras. Lo siento, de acuerdo. He cometido errores. Lo arreglaré, por favor, suplicó con voz apenas audible, con los ojos muy abiertos y desesperado. Puedo arreglarlo, solo perdóname. Era patético. El mismo hombre que había utilizado mi confusión en mi contra, que me había tomado por idiota, ahora me suplicaba que lo perdonara. Pero yo había aprendido algo en esta batalla por el control. Él no se merecía mi perdón, no era algo que pudiera borrar lo que había hecho. No te lo mereces, dije con una voz más fría que nunca. No mereces nada de mí, me has quitado todo, mi confianza, mi amor, mi vida, y lo has usado para tu propio beneficio. Crees que puedes decir lo siento, y esperar que todo se olvide, pero no puedes, Ethan, has cruzado una línea y no puedes volver atrás. Él se tambaleó hacia atrás, con el rostro lleno de incredulidad, pero yo no había terminado. Lo has perdido todo, la herencia, el dinero, la familia, todo lo que creías tener, se ha ido y yo he terminado, tú has terminado. Sentí el peso de las palabras en mi pecho, pero se sentían bien, se sentían como una finalidad que había estado esperando. No solo estaba recuperando lo que era mío, sino que, por fin, era libre. Ethan se tambaleó hacia atrás, con el rostro lleno de incredulidad, pero yo no había terminado. Lo has perdido todo, se ha acabado, tú has terminado. Sentí el peso de las palabras en mi pecho, pero me sentían bien, me sentía como si hubiera encontrado un propósito que había estado esperando. No solo estaba recuperando lo que era mío,
sino que finalmente me liberaba del control que había ejercido sobre mí durante tanto tiempo. Se quedó allí paralizado, como esperando que dijera algo para retractarme, pero no lo haría. Le había dado todas las oportunidades, le había amado, había intentado protegerle, había intentado creer en él, pero me había mostrado quién era realmente, y ese hombre no merecía un lugar en mi vida. Me alejé de él caminando hacia la puerta, y cuando miré atrás por última vez, le vi allí de pie, derrotado. Lo había perdido todo y yo también. Adiós, Ethan, dije con voz firme, no vuelvas nunca. El silencio en la habitación después de que me fui era ensordecedor, pero no era un silencio de arrepentimiento, era un silencio de cierre. Por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Ethan ya no formaba parte de mi vida. El hombre que me había manipulado y tratado de controlar se había ido y yo finalmente estaba recuperando lo que era mío. Había terminado. La batalla había terminado y yo había ganado. Con la caída de Ethan y David, Mabel era por fin libre para abrazar la vida por la que había luchado tan duro, ya no atrapada en las sombras de su pasado. Empezó a tomar el control de su vida. Su herencia era suya de nuevo y con ello llegó un nuevo sentido a su vida. Las paredes, antes estériles, de la residencia fueron sustituidas por un hogar que reflejaba su verdadero yo. Cálido, acogedor y lleno de vida. La niebla de confusión del Alzheimer parecía disiparse un poco más cada día y, por primera vez en años, Mabel se sentía dueña de su destino. Charlie permaneció a su lado, un amigo leal que la había ayudado a superar los momentos más difíciles. Juntos habían construido una fundación, una causa que ayudaría a los ancianos abandonados y olvidados, como ella lo había sido en su día. Con su fortuna recuperada, Mabel dedicó toda su energía a esta fundación, ofreciendo apoyo a aquellos a los que sus familias los habían ignorado o rechazado por su edad. No se trataba solo de dinero, sino de compasión, empatía y de luchar por aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. Mabel también se tomó el tiempo necesario para reconstruir su relación con Rebecca. La brecha que se había abierto entre ellas finalmente se había cerrado. Rebecca ahora entendía las decisiones de su madre, la fuerza que le había costado enfrentarse a Ethan y David. Ya no había secretos ni culpa que las pesara como madre e hija. Forjaron un vínculo más fuerte que nunca, unidas no solo por la sangre, sino también por la experiencia compartida de superar la traición y la injusticia. Ethan, ahora una sombra del hombre que había sido, ya no tenía ningún poder sobre Mabel. Las mentiras que había contado y las manipulaciones que había orquestado salieron a la luz. Se quedó sin nada, despojado de su riqueza, su influencia y sobre todo, de su dignidad. Sus intentos por ganarse la simpatía cayeron en saco roto, ya que la familia lo veía tal y como era en realidad. Mabel, sin embargo, se mantuvo erguida, una mujer que había recuperado su vida y, al hacerlo, había desmantelado el legado de engaños que Ethan y David habían intentado construir. Cuando se calmaron las aguas, la vida de Mabel comenzó a transcurrir a un nuevo ritmo. Encontró la paz no en la fortuna que había recuperado, sino en la sabiduría que había adquirido a través de todo ello. Sus experiencias se convirtieron en una fuente de fortaleza que utilizó para ayudar a los demás. Mabel se convirtió en una figura respetada, no solo por su riqueza, sino también por su resiliencia y su capacidad para superar las circunstancias que casi la habían destruido. Comenzó a dar conferencias sobre temas que antes le parecían lejanos, como el fraude inmobiliario, el maltrato a personas mayores, y el empoderamiento de las personas de la tercera edad.
Compartió su historia con cualquiera que quisiera escucharla, decidida a asegurarse de que lo que le había pasado a ella no le ocurriera a nadie más. No hablaba desde la amargura, sino desde un profundo entendimiento, porque lo había vivido y había salido de ello más fuerte que nunca. La escena final de la historia de Mabel transcurrió en un evento benéfico, una celebración de todo lo que había construido. De pie junto a su hija Rebeca y su leal amigo Charlie, Mabel sonrió orgullosa. Su viaje no había sido solo de supervivencia, sino de triunfo. Había recuperado su vida, pero, sobre todo, había construido un legado de retribución, de mostrar a los demás que, sin importar las circunstancias, siempre se puede salir adelante al final. La mayor victoria de Mabel no fue la restitución económica ni la derrota de Ethan y David, sino la libertad emocional que había ganado, la fuerza que había encontrado en sí misma y la forma en que había transformado su dolor en algo que ayudaría a otros. Su historia no sería recordada por la injusticia que había sufrido, sino por la increíble fuerza y elegancia con la que la había superado. Mabel se había convertido en la mujer que siempre había estado destinada a ser. Una mujer que nunca sería silenciada, que siempre se mantendría erguida, y que utilizaría su historia para iluminar el camino de los demás, y que al hacerlo, había encontrado por fin la paz. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.